¿Alguna vez se plantearon la siguiente pregunta? Si pecar está mal, si hacer cosas que uno sabe son perjudiciales es algo negativo, entonces, ¿por qué a veces se siente bien? Y si se siente bien, ¿realmente es algo que está tan mal? Esta es una pregunta que han intentado responder distintas filosofías y religiones alrededor del mundo, y por supuesto es una pregunta que ha sido explorada en distintas obras de arte. Una de ellas es la película de la cual les vengo a hablar en esta ocasión, Hellraiser. Aprovechando el mes Spooky, el mes del terror, me pareció adecuado hablarles de una clásica película de terror de los 80s que, a mi parecer, es mucho más de lo que se deja ver a primera vista. Verán, esta película es recordada mayormente por dos cosas. Una, por la enorme cantidad de violencia y gore que muestra, y dos, por el antagonista principal y prácticamente la cara de la franquicia, Pinhead. Y si bien ambos son aspectos importantes en esta cinta, me parece que eclipsan un poco el mensaje que pretende, o mejor dicho, el mensaje que yo particularmente creo que la película pretende brindar, que es explorar y responder la interrogante que planteo al inicio de este video. Así que acompáñenme en este mes del terror mientras les brindo un pequeño resumen y les explico por qué encuentro que esta historia es tan fascinante. Por cierto, por si no resulta obvio, van a haber spoilers, así que quizás algunos prefieran ver la película antes de este video y luego unirse al debate sobre su interpretación en la caja de comentarios. Pero para el resto, comencemos. La primera película de Hellraiser fue estrenada en 1987 y comienza mostrando a un hombre llamado Frank Cotton comprando un extraño objeto en forma cúbica. Este objeto es muy importante para la trama y recibe el nombre de Puzzle Box. Rápidamente nos enteramos que Frank es básicamente un degenerado que ha tomado parte en diversas actividades decadentes y repulsivas con el único objeto de sentir más y más placer. Y justamente es esta búsqueda de nuevas sensaciones y nuevos placeres lo que lo llevaron a comprar la Puzzle Box. Un detalle interesante es que cuando compra esta caja y se marcha, el vendedor dice "siempre fue tuya". Recuerden esta frase porque creo que va a tener más importancia para interpretar el mensaje de la película. Sea como sea, Frank abre la Puzzle Box y es destrozado por unos garfios que parecen salir de la nada. Después de un tiempo nos enteramos que el hermano de este sujeto, Larry, y su esposa Julia se mudan a la casa que antes era habitada por Frank. En este punto de la historia nos enteramos que Julie mantuvo un amorío con su cuñado momentos antes de casarse y que aún añora ese contacto. Se establece que ella se sentía atraída por el aspecto sucio y la actitud salvaje de Frank, en contraste con la personalidad de su esposo, que es mucho más aburrido y correcto. Mientras ella recuerda su relación con su cuñado, Larry por accidente se lastima la mano moviendo algunas cosas a su nuevo hogar y unas gotas de su sangre caen al suelo. Esto causa que Frank pueda revivir en una secuencia bastante copada que nos deja ver unos increíbles efectos especiales prácticos. Eventualmente Julia encuentra a Frank, que en ese momento apenas es poco más que un cadáver consciente, y este revela a su antiguo amante cómo la sangre que su hermano derramó por accidente lo devolvió a la vida. También le revela que necesita más sangre para poder revivir completamente. Finalmente, Julia decide ayudarlo y la manera en la que lo hace es seduciendo hombres para llevarlos a su casa, asesinarlos y que Frank pueda usar la sangre de estos tipos para recuperar su cuerpo. Luego de absorber la sangre de algunos hombres, Frank le cuenta a Julia cómo llegó a ese lamentable estado y todo el aspecto paranormal de la situación. A estas alturas creo que queda claro cuál es el tema principal de esta película: lo lejos que están dispuestas a llegar algunas personas para obtener placer inmediato y cómo en el proceso van perdiendo gradualmente su moralidad y con ella su humanidad. En este punto de la historia, Christy, la hija de Larry y la sobrina de Frank, que hasta entonces era un personaje que parecía iba a tener solo una participación menor en la trama, empieza a notar algo raro con la actitud de Julia y por accidente la encuentra justo en el momento en el que ella entra con un hombre desconocido a la casa mientras su esposo se encontraba trabajando. Pensando que están engañando a su padre, ella entra a la casa, pero en cambio se encuentra con una situación mucho peor de lo que podía imaginar, porque logra ver a su tío que se escondía en el ático mientras absorbía la sangre de una de sus víctimas. De todas formas, Christy logra escapar y termina internada en un hospital. El problema es que ella se llevó la Puzzle Box y mientras se recupera empieza a examinarla y por accidente la activa, invocando a esta dimensión a unos extraños seres en la que probablemente es la mejor y más memorable escena de toda la película. Estos seres se presentan a sí mismos como los cenobitas, ángeles para algunos, demonios para otros, y quieren llevarse a Christy porque consideran que cualquiera que resuelva la caja los invoca. Sin embargo, en medio de la desesperación, Christy les informa que una de sus víctimas
Frank logró escapar del cautiverio en el que lo mantenían los cenobitas y les promete que si la dejan en paz, ella puede llevarlos a donde se esconde su tío. Los cenobitas aceptan su oferta, no sin antes amenazar con destrozar su alma si ella trataba de engañarlos. Mientras tanto, en la casa, Julia finalmente acepta que Frank mate y se alimente de la sangre de su propio hermano. Verán, anteriormente Frank había decidido asesinar a su hermano porque se estaba mostrando impaciente por el tiempo que Julia estaba tardando en traer más hombres. Sin embargo, ella se lo había impedido, como que aún le quedaba cierta moralidad y ciertos principios a pesar de todos los actos malvados que había cometido. No obstante, con el tiempo, ella permite que su esposo sea asesinado con tal de poder estar lo más pronto posible con su amante. Como vemos, continúa el tema de la deshumanización gradual que la búsqueda del placer puede provocar al ser humano. Cuando Christie llega a su casa, encuentra lo que ella cree es el cadáver de Frank en el ático, y por un momento teme que no pueda cumplir su parte del trato con los cenobitas. Sin embargo, rápidamente descubre que en realidad su tío asesinó a Larry y tomó su piel. Mientras ella trataba de escapar, Julia la retiene para que Frank la asesine y absorba su sangre, eliminando de paso a un testigo de sus crímenes. Pero a estas alturas, Frank perdió todo interés en Julia y en cambio la mata a ella tomando su sangre en el proceso. Con esto somos testigos de que lo que finalmente obtuvo Julia por buscar su propio placer de forma egoísta es tan solo su degradación como ser humano y finalmente su destrucción. Y como vamos a ver en unos minutos, es lo que también le sucede finalmente a Frank, que dicho sea de paso continúa atacando a Christie, pero antes de que pueda asesinarla aparecen los cenobitas a reclamar el alma del tipo que se les escapó y lo someten a una muerte extremadamente violenta que desgraciadamente no puedo mostrarles. Pero Pinhead y los demás cenobitas deciden que no van a cumplir con su palabra y que quieren también el alma de nuestra heroína. Sin embargo, ella logra derrotarlos resolviendo la Puzzle Box. No está claro si esto los mata o simplemente los devuelve al lugar de donde provienen. Finalmente, nuestra protagonista decide quemar el objeto maldito para que no vuelva a dañar a nadie, pero en ese momento un demonio aparece y se lleva el cubo. Al final, se muestra cómo el ciclo se repite, con otra persona comprando la caja al mismo vendedor que vimos al inicio de la película. Y ese sería un resumen de Hellraiser. Y luego de verla, no puedo evitar pensar que el tema principal de esta película es la deshumanización que una persona sufre al buscar de forma irresponsable y egoísta el placer fácil e inmediato, sin detenerse a pensar en las consecuencias que esto podría tener en sí mismo y en los demás. Creo que es un mensaje muy importante y muy poderoso ahora que tantos placeres son tan fácilmente obtenibles y explotables por parte del público en general y de los jóvenes que por lo general no desarrollaron aún estrategias viables para defenderse de estas cosas. Como dije al principio de este video, una pregunta recurrente que varias religiones y filosofías han explorado es ¿por qué pecar se siente bien? Y creo que esta obra nos trata de brindar una respuesta. Se siente bien porque es una perversión de algo que en realidad es bueno, de algo positivo. No hay nada de malo con disfrutar de la sexualidad, es algo completamente natural, pero si se hace de forma irresponsable, si se desliga el acto de la función que debe cumplir y simplemente nos dedicamos a estimularnos más y más sin pensar en las consecuencias, en la deshumanización que sufrimos al participar en estos actos, en la pérdida gradual de la dignidad humana, vamos a terminar lastimándonos a nosotros mismos, a nuestras mentes y cuerpos, y lo que es peor, inevitablemente también vamos a terminar perjudicando a aquellos que nos rodean. Hay muchos ejemplos de personas que, para satisfacer sus perversos y patéticos deseos, en su búsqueda de placer personal, han lastimado a otros seres vivos o a sí mismos. Y la película usa como ejemplo de un placer al sexo, pero realmente se puede aplicar a otros casos como las drogas. Si se ponen a pensar, las drogas son un estímulo químico que afecta a nuestros neurotransmisores para brindarnos una sensación de euforia pasajera. Estos neurotransmisores cumplen una función natural en el cuerpo que es positiva y sana. Sin embargo, con las drogas se pervierte este uso con la única finalidad de obtener más placer y como resultado, invariablemente, volvemos algo que es hermoso y positivo en algo destructivo y dañino. Estoy seguro que pueden pensar en otros ejemplos. Como dije, esta solo es mi interpretación personal de esta obra. Quizás ustedes la vean y saquen algo completamente distinto. Quizás piensen que simplemente se tratan de un montón de escenas sangrientas y mucho gore sin sentido. Asimismo, como probablemente pueden apreciar, la estética de los cenobitas parece una mezcla de sacerdotes católicos y parafernalia sadomasoquista, lo que no creo sea algo casual, ya que el sadomasoquismo abarca un poco este tema de mezclar el dolor y la humillación con el placer. Y hay un montón de acusaciones y casos de abusos entre los practicantes de esta disciplina. Como dije, esta es mi interpretación personal de la película, es lo que pensaba mientras la miraba.
Y todo esto me hace preguntar, ¿qué sería lo contrario de un cenobita? Un cenobita es un ser que, en su búsqueda del placer, inflige y causa dolor a sí mismo y a otros seres. ¿Qué sería lo contrario? Bueno, creo que lo contrario sería una persona que tome dolor y sufrimiento y a cambio esparza esperanza y bienestar en el mundo. Esparza una sensación de seguridad en quienes los rodean. Siguiendo esa lógica, lo contrario de un cenobita sería un mártir o un héroe. Alguien que sacrifica su propio bienestar y comodidad para que los demás se sientan más seguros. Y no solo estoy hablando de grandes actos heroicos del estilo voy a entrar en un edificio en llamas para salvar a una persona atrapada. Estoy hablando también de pequeños actos de amabilidad y caridad, cosas tan sencillas como escuchar y consolar a una persona que se siente mal, cumplir con tu palabra a pesar de que pueda llegar a ser difícil, rescatar de la calle a un cachorro asustado y con frío, ese tipo de cosas. Al final del día, si recuerdan esa escena que les dije que tengan en mente cuando el vendedor dice luego de venderle la caja a Frank que siempre fue suya, no creo que se refiera a la caja mágica y tampoco creo que le esté hablando al comprador. Creo que esta línea de diálogo está destinada al público. Y a lo que se refiere es que la elección de degradarse y caer en una espiral descendente para obtener placer, o ser un ser humano decente que al menos trata de hacer el bien, esa elección siempre fue tuya, porque tenemos libre albedrío. Creo que esa es la forma en la que esta película reconcilia la idea de que hay placer en el dolor y viceversa, que en principio uno pensaría que son dos cosas opuestas. Como sea, espero que hayan encontrado este video y mis reflexiones interesantes, o al menos que los haya inspirado a ver una buena película clásica de terror ochentera. Sé que tiene muchas secuelas y cómics y novelas que expanden la mitología y quizás hable de ellas, sobre todo si a este video le va bien, pero aún así creo que la película original se mantiene y se puede interpretar por sí misma. Muy interesado en saber qué piensan de todo esto, cómo interpretaron ustedes personalmente esta historia, o si les dio curiosidad verla luego de ver este video. Los que me conocen saben que en realidad no soy muy fan del cine de terror, pero cada tanto hay algunas películas que son la excepción a la regla, y esta fue una de ellas. A los que hayan llegado hasta aquí, no me queda más que agradecerles y desearles un feliz mes de Halloween. Espero que se diviertan mucho. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.